Bueno, el asunto es que te la creas, que lo compruebes, no que te sugestiones, sino que le permitas a nuestro Padre, a Abba, convencerte eternamente de su verdad. Y el convencimiento opera en la vivencia, ¿sí? No puedes convencerte de lo que no has vivido, de lo que no has experimentado. Si tú vas a Primera de Juan, el capítulo 1, Juan empieza hablando de esto precisamente y dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos tocado referente al verbo de la vida, esto es lo que les anunciamos. Y eso es irrefutable, ¿sí? Y como dijimos ayer, el propósito de Abba es que tú y yo seamos su mensaje, un mensaje vivo. Segunda de Corintios 3, somos cartas vivas, abiertas, leídas de todos los hombres. Y en eso está ocupado nuestro Padre, solo en eso. ¿Sí? Su único interés, su único propósito es este. Entonces, estamos hablando aquí de cómo se vive en el espíritu de hijo, ¿sí? No en el espíritu de esclavo, eso ya lo sabemos hacer. Y eso tiene que ser abandonado y es una elección, no es un problema. Porque cuando Dios dijo sea la luz, ¿qué pasó? Se hizo la luz. Y cuando Dios dijo que te hizo nacer de nuevo, ¿qué pasó? Te hizo nacer de nuevo. Entonces ya eres una nueva creación y solo tienes que descubrirte en ella. Solo tienes que comprobar que en realidad, en efecto, lo eres. Y ya. Y el hombre viejo no tiene poder. El diablo no tiene poder. O sea, esta nueva creación es como Dios es. Alguien lea, por favor, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gracias. Sí, de esto no se predica mucho. Pero este es el poder de Dios. ¿Sí? En Efesios el capítulo 1 se nos explica que el poder utilizado para hacer de nosotros una nueva creación es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Romanos capítulo 8 lo corrobora y dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, mora en ti, el que levantó a los de los muertos a Cristo Jesús vivificará también mi cuerpo mortal. Y eso nos da la pauta de que se trata de aquí, ahora, en este tiempo en que vivimos en la tierra, en este cuerpo mortal, es vivificado por su espíritu que mora en mí. Entonces, lo que Dios nos está sirviendo en esta mesa es, dejemos los juegos a un lado, dejemos los engaños, dejemos de buscar arribar al cumplimiento de su promesa por métodos alternos y permitámosle a Él cumplir su promesa en nuestras vidas. ¿Sí? ¿No? ¿Qué hicieron en el receso, que vienen tan callados ahora? Todos querían hablar a la hora que nos fuimos y regresan todos apagados.
Entonces se vive en el Espíritu escuchando a Dios, porque, ¿qué dijimos? ¿Cómo me ministra el vida? ¿Haciendo qué? Hablándome en su idioma. ¿Cuál es su idioma? ¿Verdad? Y cada palabra de su idioma, ¿qué contiene? Espíritu y vida. ¿Sí? Cuando lo recibo en mi espíritu soy vivificado. Y eso es todo lo que tienes que entender. ¿Sí? Si aprendes a escuchar, eres vivificado. Y puedes vivir en el poder de Dios lo que Él te está diciendo. Entonces el tiempo de pensar a la antigua, el antiguo pacto, lo describe el libro de Hebreos como un pacto obsoleto por su ineficiencia, por su debilidad. ¿Ok? ¿Y en qué se basaba? Se basaba en mandamientos y ordenanzas y rituales. Ese es el resumen que da el libro de Hebreos, la escritura, el Espíritu Santo ahí lo escribió. Las ordenanzas tenían que ser obedecidas, los mandamientos también y los rituales pues celebrados. Pero ese pacto nunca purificó a nadie, nunca hizo a nadie perfecto, solo demostró que el espíritu humano es corrupto, más allá de lo imaginable, incapaz de acercarse a Dios, y por eso en ese pacto hay una división entre Dios y los hombres. Nadie entra. ¿Sí? Y en el nuevo pacto es completamente diferente, porque Dios dice, ya no va a haber estas estructuras jerárquicas ni nada, sino que ahora yo te voy a enseñar directamente. ¿Dónde? Mi espíritu, en tu espíritu. ¿Se dan cuenta? Y esa enseñanza es vivificante. No es una enseñanza informativa. Y por eso todo esto no lo puedes procesar intelectualmente. Tienes que decidir si lo recibes, si le tomas la palabra a Dios y te pones a permitirle que te lo compruebe en tu vivencia diaria, particularmente en las áreas donde has fracasado, donde están tus vergüenzas y tus dolores, para que Él te convenza, ¿sí? Y si él te cumple, entonces vas a decir como el ciego, díganme lo que quieran, pero yo era ciego y ahora veo, y eso no me lo quitan. Ustedes digan lo que quieran, pero yo sé lo que tengo. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de sus hijos. Es que haya esta evidencia irrefutable y eterna, creciente. ¿Sí? La vida en el Espíritu va de gloria en gloria, de victoria en victoria, va de fe a más fe. Entonces, tenemos que estar dispuestos a dejar la barca, ¿sí? Que es en el océano. Si no eres pescado, pues necesitas estar en algo que te sustente allí, ¿no? Y dejar la barca de todo lo que conozco. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham fue llamado hebreo porque hebreo no es una raza. Hebreo quiere decir el que cruza al otro lado, el que se sale de su lugar, que abandona sus raíces. Y tenemos que ser hebreos en ese aspecto. ¿Sí? Tenemos que abandonar nuestras anclas y todo lo que hemos construido y conocido para vivir en fe. No te preocupes de cómo. Si tú eliges vivirlo, el Espíritu Santo va a empezar a guiarte. ¿Sí? Y en su guianza, Él es muy sencillo. ¿Sí? Porque, ¿qué eres como hijo o hija de Dios? ¿Adulto o adolescente? Entonces, ese es el trato que vas a tener de un recién nacido. Y ahí todo el orgullo que todavía te queda, pues va a tener que chocar con esa realidad y todo lo demás.
Pablo habla de ese proceso que él vivió y prácticamente lo podremos decir de esta manera: todo lo que yo sabía y todo en lo que yo me ufanaba, todo lo que yo me invertí, ahora lo tengo por estiércol humano, porque eso es lo que él dijo. Porque no vale nada en comparación al conocimiento de Cristo. Exacto. Aunque sean cosas que duelen, nunca dice que no de dolor, pero aunque sean cosas que duelen, son cosas que Él permite para que podamos aprender qué es lo que quieres que aprenda a través de esto. Y cada circunstancia que vivimos es vivir en el Espíritu constante, aprender qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Gracias, Susi. Te das cuenta que vivir en el Espíritu no tiene nada que ver con una práctica religiosa. ¿Sí? No es voltear los ojos al revés y decir kumbaya, ¿no? Es lo que hacemos todo el tiempo, pero ahora en el espíritu de hijos, siendo uno con Dios, porque la provisión, regreso al ejemplo de las lámparas estas, ¿qué energía están consumiendo? No qué tipo, sino en este instante en que brilla. No, hay más en la línea, pero lo que recibe, eso consume, ¿cierto? Y para que pueda seguir brillando, ¿qué tiene que hacer? Seguir recibiendo. Y por eso es que Dios viene a vivir ¿dónde? En mi espíritu. ¿Para qué? Para ser la fuente de vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a pasar a la provisión para mi espíritu. ¿Cuál es la provisión? ¿Qué ha provisto Él para mi espíritu? ¿Alguien ya lo sabe? Más. Él se ha provisto. ¿Quién vino a vivir aquí? ¿Me hizo una bodega de cosas o me hizo su habitación? ¿Sí? Esto es bien importante porque el esclavo tiene un espíritu de pobreza, de carencia. Por eso es avaro. Todo ser humano es avaro en alguna dimensión. La avaricia es quiero más. La codicia es quiero lo que tú tienes, al costo que sea. La envidia es me da coraje que tú lo tengas y yo no. Humano, naturaleza humana. Jesús, como hijo, no tiene nada de eso. Es imposible que él sienta envidia, es imposible que él codicie, es imposible. ¿Por qué? Porque él lo tiene todo. ¿Sí? Y eso que él tiene abunda, o sea, no es estático. Mientras más da, más tiene. El humano, para tener más, tiene que robar, ¿no? ¿O no? Pues trabaja, se esfuerza, pero el que hace mucha plata, así humanamente hablando, pues tiene que encontrar movidas, decimos. Entonces, Dios abunda. Él da. Hechos capítulo 17, versos 23 y 24, dice, ayer lo citamos, que Él no habita en templos hechos de manos,
de hombres, ni tampoco puede ser servido por manos de hombres, como si Él necesitara de algo, siendo que Él es el que da vida y aliento y todas las cosas a todos. ¿Qué hace Dios? Dar. ¿A qué viene a vivir en mí? A darse. No nada más a dar cosas, ¿sí? Cuando Él me da amor, se está dando a mí. Él es amor. Cuando Él me da paz, se está dando a mí. Él es paz. ¿Te das cuenta? Si vivo su paz, es Él. Lo estoy viviendo a Él. Si vivo su amor, lo estoy viviendo a Él. Mi espíritu se está uniendo a Él. Estoy pudiendo vivir lo que Él es. Y el punto de la provisión, entenderla como Él es mi provisión. Si Abraham, que no era un hijo de Dios, porque no había manera en su tiempo de serlo, pero fue enseñado en la fe. Por eso Dios le llamó el padre de la fe, ¿no? Entonces, Abraham tenía esos problemas de esclavo. ¿Lo saben o no? El caso es que a él se le acababan las cosas y estaba dispuesto a tomar medidas terribles para ir a conseguirlas, como por ejemplo decirle a su mujer, pues si te agarran, te aguantas y el chiste es que yo no me muera. Dígame. La salvación, ¿cómo les llegaba? Pues fueron reservados para la salvación que Jesús compró. Es lo único que voy a decir al respecto ahorita, porque nos vamos a desviar del tema, pero una vez que Jesús hizo lo que hizo, ellos pudieron participar porque creyeron. Entonces, por eso dice, su fe le fue contada por justicia. Fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Entonces, Abraham no tenía espíritu de hijo y batallaba con eso. Y lo vemos vez tras vez tropezar con lo mismo. Fue a Egipto a buscar provisión, dispuesto a prácticamente a vender a su mujer para conseguirla, y luego lo vuelve a hacer, ¿sí? Y en cada ocasión Dios no lo condena, Dios no lo maldice, Dios le convence. Y Dios le dice, yo soy tu proveedor. Y su logro máximo, si podemos ponerlo así, su alcance máximo de Abraham fue en el monte Moriah, donde ofrece a Isaac en fe. Ya no lo hace en terror y como él vivía antes. Ha aprendido, ha crecido y hace a Dios responsable de su promesa. Hebreos 11 nos cuenta la perspectiva de Abraham cuando entregó a su hijo. Dijo que estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de las cenizas. ¿Te das cuenta? Y entonces, cuando él vive ese evento en fe, él nombra el lugar Jehová Jireh. ¿Sí? Ya no tiene dudas. No dice, Jehová me da cosas, sino dice, Él es mi proveedor. Ahora, tú y yo, como hijos, no necesitamos bodegas de cosas. ¿Sí? Jesús dice, no almacenes tesoro en la tierra, almacena tesoro en los cielos. Hay muchas interpretaciones humanas de eso, pero la que nos interesa es la de Dios y es aquí, en tu espíritu. Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Ahí está tu corazón. Entonces, lo que necesitas entender es que la provisión para tu espíritu es Abba mismo. ¿De acuerdo? Y con Él todo lo que Él tiene. Por eso no solamente somos hechos hijos, sino también que herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Pues, ¿qué te falta? Pues Él está allí para eso. Ahora vamos a hablar de por qué persiste la pobreza y las necesidades y todo eso. ¿De acuerdo? ¿Qué piensan? Claro que es una maldición. Dios la habló en Génesis 3. Pero ¿por qué persiste en nosotros esas vivencias y esa perspectiva? ¿Sí? Como tú te ves, así eres. Como piensas en tu corazón, así eres. Eso es palabra de Dios, libro de Proverbios. Entonces, cuando no tienes verdad en tu espíritu, pues ¿qué tienes? Ignorancia, y eso es el terreno más fértil para el engaño. Vivir engañados. Regreso al ejemplo del hombre del barco, ¿no? No sabe que su boleto es todo inclusivo y tiene un viaje terrible, ¿no? Muriéndose de hambre, siendo un pasajero con derechos a todos los servicios. Bueno, soy adoptado como hijo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que soy heredero de Dios. Pero todo el mundo trata de procesar eso humanamente, ¿no? ¿Cuándo vamos a recibir la herencia? Son de veras cosas absurdas, pensamientos que se quedan demasiado pequeños para la verdad. Ya tengo la herencia si tengo a mi Padre en mí, si tengo a Jesús en mí. Si Dios dice, yo soy tu herencia. Y si no le recibo a Él y no aprendo a vivirle, pues entonces las cosas no se van a dar tampoco. Porque tengo que ser desarraigado de la miseria, de la avaricia, de la codicia, de todas esas cosas que he aprendido, que han sido mi vivencia. ¿Cuántas veces te has sentido desechado por Dios porque Él bendice a alguien y a ti no? Él le da dones a alguien y a ti no. Si es el proceso humano. Tenemos 9 nietos, uno más que viene en camino. Y si le das algo a uno y no le das al otro, ¿cuál es la reacción? ¿Y yo? ¿Sí? Entonces, esta verdad es tan importante porque si yo no sé que cuando mi Padre se da a mí, juntamente con Él, me está dando todo, pues voy a seguir con ese problema. Voy a ver a Jesús, Él lo tiene todo y yo no. ¿Te das cuenta? Entonces, conocerme provisto es imperativo para poder vivir la vida divina. Ahora, el recién nacido, ¿ya es heredero o no es heredero? Entonces le das las llaves del coche y... Gálatas capítulo 4. Mientras el heredero es niño, ¿qué dice? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya es señor de todo. ¿Te das cuenta qué quiere decir señor? Señor es dueño. ¿Sí? Entonces, ya eres señor, ya eres señora, si eres hija o hijo, pero si eres recién nacido, ¿qué? Tu papá
se va a encargar de ver cuándo puedes accesar a qué cosas. No te están siendo negadas. Pero por ejemplo, si yo he vivido en codicia y en envidia y en avaricia y traigo todas estas guerras adentro de mí, entonces quiero que Dios me compruebe que me ama, satisfaciendo mis codicias y mis avaricias y eso. Y entonces sí, demuéstrame que me amas dándome lo que te he pedido. ¿Tú crees que papá va a caer en esa trampa? Va a decir, mijito, mijita, vamos a quitarte esa enfermedad, ¿sí? Vamos a darte libertad primero. Y luego vas a poder disfrutar correctamente todo lo que es tuyo. Eso es amor del bueno. ¿Están aquí? A ver. Te voy a dejar aquí, Susi, para que nada más lo agarres. Y es que muchas veces le pedimos algo y decimos, ¿por qué no nos lo da? ¿No? Y estamos pidiendo y pidiendo y pensamos que no nos ama por eso, ¿no? Y no es eso, es lo que Él quiere hacer aquí antes de proveer o darnos lo que estamos pidiendo. Porque dicen, pide y se os dará. Bueno, pero ¿qué estamos pasando aquí cuando estamos pidiendo, no? Y es que dame esto y esto y esto y no va con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así es. ¿Rebe? Sabe, Cris, ¿en qué sentido lo estoy diciendo? Que no nos hemos podido ubicar en la verdad que conlleva la promesa de toda provisión. No sé por qué motivo, pero como que ahí hay un retroceso. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque conviviendo y platicando, siempre escuchas o escuchamos, es que no has orado, no has ayunado, no has servido al Señor, tal vez sin percatarnos, porque no es para condenación, pero seguimos pensando que si no hago, no recibo, no merezco esa gracia que está siendo regalada. Esa mesa está servida, pero en tanto yo o el poder del Espíritu no traiga a mí traiga esa conciencia de ser hija y de ser provista. Al ser hija soy provista, soy amada y su verdad me está cimentando a través, me encanta lo que dice Susi, de esas situaciones que uno va viviendo, ¿no? No me puede dar mi Padre en tanto no desarraigue efectivamente de mí todo aquello que no me va a permitir el disfrute pleno, pero no nada más el disfrute pleno, es que es lo único real y maravilloso que Él no puede soltar en un corazón que no ha tenido esos desarraigos. No sé si me estoy dando a entender, totalmente. Sí, pero es lo que yo veo un punto muy clave en esto que estás diciendo, porque sí confieso a Cristo, sí digo que le amo, pero por el otro lado no he llegado a esa identificación que me lleve a vivir en plenitud, en confianza, sino que todavía retrocedo y tomo algo que viene de atrás acompañándome. Si no hago, si no oro, si no leo, si no ayuno, si no tengo un servicio, yo no, ¿sí? Gracias, Rebe. Esto definitivamente es lo que ocurre cuando no vivo ser hijo, ¿no? Si vivo ser siervo, pues entonces no merezco. Tengo que merecer. Toda la lógica humana está basada en el mérito. Y el sistema meritorio, el raciocinio meritorio, es necesario para el ser humano, porque
no tiene otros derechos. Y entonces tú ves que los sistemas religiosos de todo el mundo y de toda la historia se basan en un sistema meritorio, que es de lo que habla Rebe. Pero la adopción nos saca de todo eso por gracia. Y en Gálatas el capítulo 1, el Espíritu Santo dice, si quieres merecer, caes de la gracia. Y eso es terrible en tu proceso de ser transformado, ¿no? Porque Él te va a empezar a enseñar todos los méritos que has acumulado en tu corazón. Yo me río porque recuerdo, tenía yo 20 años o algo así de edad, y estaba en una montaña allá en la Mixteca de Oaxaca, y a una madrugada, hablándole a Dios, y estaba yo reclamándole algunas cosas, ¿no? Y diciéndole mis méritos. Yo había acumulado méritos, según yo, ¿no? Y él como que no estaba a la par con eso, en mi concepto. Entonces, a través de su proceso conmigo, él ha tenido que circuncidar mi corazón de todo eso, quitar todo eso, porque son estorbos a recibir gracia. El que cree que merece es el fariseo parado de pie delante de Dios, según él, y el publicano no tiene derechos, ¿verdad? Entonces él agacha la cabeza y ni pío dice, nada más dice, ten piedad de mí, oh Dios, no merezco ni papa. El fariseo sí merece, según él, y dice, yo no soy como este, yo oro, yo ayuno, yo hago, yo ta, y por lo tanto, pues tú me debes. No como hijo, no como hija de Dios, eso no va a suceder. Entonces te puedes dar cuenta que la provisión inicia con que vivas la vida de Dios, con que aprendas a vivir desde tu espíritu, el espíritu de hijo, y aprendas a ser uno con Dios. Y una vez que camines allí, entonces todas las demás cosas te serán añadidas. Esas son las palabras de Jesús. Mateo capítulo 6. Pero si no me ocupo de eso, si la gente ha dicho, ocuparse del reino de Dios es hacer trabajo para el Señor, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo nos va? Ujú. Ujú. O sea, no me preocupo mirar bien. Que todo lo demás me suele bendito sea. O sea, no tengo Sí, sí, gracias a Dios que ya le quitó eso, ¿verdad? Pero entendamos que se trata de la vida divina primero, ¿sí? ¿Qué quieres con el recién nacido? ¿Que aprenda a manejar o que aprenda a comer bien? ¿Eh? Si no agarra la comida, ¿qué le va a pasar? Entonces, ¿qué le interesa a nuestro Padre primero? Que aprendas a comer. ¿Cómo come tu espíritu? ¿Cómo come tu espíritu? ¿Oyendo a quién? Sí, pero ¿quién te la tiene que hablar? ¿Dónde? Entonces, en mi espíritu. Eso es como come tu espíritu, escuchándole a Él. Yo lo he hecho al revés muchos años. A ver, tengo que leer tantos capítulos, leer la Biblia 3 veces al año, aprenderme de memoria, hacer esto, aquello, tarara. El espíritu no come, mi mente, mi intelecto está comiendo. Pero la vida no se obtiene del libro. El libro no es vida. ¿O sí? ¿Eh? Dios es vida.
Dios es vida. Si tenemos que dejar de dividir a Dios de quién Él es, amor es Dios, palabra es Dios, el verbo es Dios. Entonces, mi espíritu come vida y la recibo escuchando a mi Padre hablarme verdad. ¿Captaron eso? Tu espíritu también. ¿Sí? Si escucho a mi Padre, es una elección. Nunca me va a pegar de gritos. Si quizá tus padres humanos o tú con tus hijos los hagas, ¡hey! A mí me vas a escuchar. No esperes que Dios haga eso contigo. Nunca. Él no cría esclavos. Él cría hijos. Él siempre te va a hablar en esa voz suave, quieta, apacible, cuando tú quieras callarte y apagarle los ruidos en tu vida y escucharle. Si tu espíritu come, es vivificado. Si es vivificado, puedes vivir. ¿Sí? Otra vez, acuérdate del foquito, es muy sencillo. Está comiendo, está brillando. Cuando yo estaba creciendo, Chris, mi papá era pastor, crecemos en iglesia, pero cada semana teníamos que tener tantos versículos aprendidos y teníamos que aprender la Biblia, leemos y todo, pero creciendo nada estaba aquí. En mi vida nada estaba aquí, en mi espíritu, ¿no? Era todo en mi mente. Aprendí versículos completos. No digo que no está correcto, nada más digo que aquí no estaba. Entonces yo no crecí con su palabra de mi papá en mi espíritu. Fue en mi mente. No fue hasta que ya tuve esa relación con él que pude entonces vivir las palabras que entraban a mi mente, poder entrar a mi espíritu. Porque ya tenía mucho en mi mente. Tuve que memorizar mucho. Pero no lo entendía nada, de veras. Entonces, no sé si lo tengo que ver. No. Decía el pastor ayer, queríamos trasladar de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo Nazaret y del poder de Satanás a Dios. Es una verdad absoluta. Pero eso ocurre en tu espíritu. Y si recibes a Jesús, eso sucede, ya está hecho. Ya no se trata de estoy en las tinieblas, ¿sí? Ubícate en, ya nací de Dios. ¿Qué hago ahora? Necesito comer. Necesito vida. ¿Sí? Y si le doy a mi espíritu lo que come, entonces mi espíritu vive. ¿Está conmigo? Allá atrás ya no, perdí como la mitad por lo menos. Entonces, mi espíritu es mi parte principal, es donde todo lo que soy en verdad ocurre, es donde soy uno con Dios. Vivir ya no es existir. Recuerden que ayer dijimos, vivir es exclusivo de la vida de Dios, porque el ser humano existe, pero en muerte. Entonces, para que yo viva, necesito estar recibiendo vida. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, habla del Espíritu de Dios, da testimonio a mi espíritu, ¿de qué? De que soy hijo de Dios. Eso es constante, ¿sí? Toda conversación
entre mi Padre y yo empieza con yo ubicarme en quién soy, y hay una palabra que lo hace. ¿Saben cuál es? Abba. Porque cuando yo digo Abba, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién soy yo? Soy tu hijo, tú eres mi papá. Eso es lo que hace el espíritu de hijo. Clama y dice, Abba, Padre. ¿Y qué responde el espíritu? Hijo. Ya podemos platicar. ¿Sí? Fuera de esa conversación, me voy a, ay, necesito esto y aquello, y por favor ayúdame, y todas las demás cosas que estamos acostumbrados a hacer. Pero tenemos que entender, la vida se recibe, ¿dónde? En mi espíritu. Y cuando la recibo, ¿qué hace la vida? Me vivifica. Y si mi espíritu es vivificado, entonces ¿qué sigue? Pues vivo. Puedo vivir eso que Dios me está hablando. ¿Sí? Sin vida, ¿cómo lo vivo? Entonces resulto muriendo todo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de vivir las cosas o morir las cosas? ¿Sí? Entonces, si voy a vivir la vida de Dios en todo, necesito recibir vida y lo hago escuchando a mi Padre hablarme sus palabras en el idioma verdad, su idioma, que son espíritu y son vida. Y entonces tengo que entenderme con una provisión absoluta. ¿Quién es mi provisión? Él mismo. Y con Él, todo. Romanos 8:30 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por mí, ¿cómo no me dará también con Él, cuánto? Todas las cosas. Entonces, tengo que saberme provisto para que empiece el trabajo de quitar de mí todas las cosas que en mi existencia humana me convencieron de que no tenía yo todo y que había que buscarle. ¿Sí? Es un proceso de tu espíritu. Yo me pasaba horas al día pidiéndole a Dios que bendijera la obra de mis manos, al estilo del Antiguo Testamento, ¿no? Y obviamente, si vas a vivir el Antiguo Testamento, pues asegúrate de cumplir todos los mandamientos, porque si fallas en uno, se te cuentan todos en contra, esa es la ley. Y pues siempre estaba yo al revés, ¿no? Pero de todas maneras uno pide, ¿no? Pide y pide y pide y pide y pide. Con el afán aquí de qué va a pasar mañana. El afán de Job. En el proceso de ser hecho hijo, Dios va quitando todo eso y haciéndome entender, ya eres mi hijo, ya eres heredero. Ahora déjame limpiar todo lo que impide que yo te prospere, porque tú prosperas conforme prospera tu alma, no al revés. Sí. Bueno, es la manifestación de lo que está en tu espíritu. ¿Sí? Y es la manera más práctica para entender dónde está tu espíritu, es qué está pasando en tu alma. O sea, me siento triste. ¿Dónde está operando la tristeza? ¿En tu alma o en tu espíritu? En tu espíritu, pero tu alma lo está comunicando. En el sentimiento, ¿no? Vamos a hablar de eso si hay tiempo, más tarde. Pero vamos a tener que meter alma y cuerpo en una sesión de 2 horas.
Pero es que esto es esencial. Si no entendemos esto, lo demás es información y no lo podemos vivir y no nos sirve de gran cosa. Entonces, saberme provisto porque mi Padre lo dice y recibir la fe para creerlo, ¿qué hace? ¿Qué hace en cuanto a mi posición y mi situación aquí en la tierra? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Ya va pareciéndose más a Jesús la cosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se ve Jesús aquí en la tierra? Todo el mundo lo pinta como un pobretón, ¿no? Pobre Jesús, se hizo pobre Jesús, ¿no? Para ser como Jesús hay que ser pobre, porque si tienes algo, pues ya no eres como Jesús. Juan capítulo 13, verso 2, Jesús dice, o el Espíritu Santo dice, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que venía del Padre y al Padre iba. ¿Cómo se ve Jesús? ¿Pobre o dueño de todo? Pero no tenía las cuentas de Caifás, ¿no? Las arcas de su tesoro. Jesús se reía ante esas tonterías. Decía, usted piensa que tiene algo. Yo creo que el mismo pueblo antiguo sabía quién era Dios, aunque no, porque esperaban a un Mesías lleno de poder, de gloria, porque sabían, ¿no? Humanamente. ¿Verdad? Sí. Humanamente, claro, eso quería hacer el comentario. Sí, su perspectiva era completamente humana. Y por eso Jesús no valía un cacahuate para ellos. ¿Quién eres? Carpintero. Entonces, para ser hechos hijos, tenemos que ser sacados de esa economía humana, corrupta, y ser introducidos a la economía divina. ¿Sí? Y sencillamente, ¿qué es la economía divina? Dios. Él es. Y la maravillosa noticia es, Él viene a darse a mí. Él viene a darse a ti. Pues, ¿cuánto tienes si le tienes a Él? Sí. Así que este aspecto es importante. Es tan abundante también, pero solo cito el evento en Génesis 3. Previo a Génesis 3, el encargado de la provisión de Adán y de Eva era Dios. Y Él les sembró un huerto y puso todo tipo de árboles y abundancia. Así provee Él, ¿no? Abundancia. Nunca conocieron una necesidad. Pero deciden, no, quiero esto otro que no conozco. ¿Sí? Y entonces cuando toman esa decisión, Dios en Génesis 3 habla las consecuencias, que es la maldición que gobierna la raza humana. Y les dice, de aquí en adelante, tú vas a ser tu proveedor. Sí, Dios le dijo a Adán, ahora tú vas a ser tu proveedor. Tú vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente. Tú vas a sufrir para ganarte el pan y cuando te comas ese pan que te ganaste, te lo vas a comer con afán. Tu familia va a ser una familia de pleitos. Tú vas a querer dominar a tu mujer y ella te va a querer dominar a ti.
Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿eh? ¿Qué pasa con los primeros hijos de esa pareja? Pues el mayor se enseñorea, es la primera vez que oímos la palabra enseñorear, la habla Dios, se la dice a Adán. ¿Tu mujer? No. Dice, tu mujer, a Eva le dice, tu deseo será para tu marido, y está hablando del deseo de dominarlo. Y él se enseñoreará de ti. Es una maldición. Hoy se enseña como autoridad espiritual, pero puras bananas. Jesús no hace eso. Sí, Jesús no se enseñorea de nosotros, ¿o sí? Entonces, bajo ese esquema que hemos conocido en nuestra vivencia humana, pues traemos un raciocinio al revés del divino. Y por eso Romanos 12 dice, no te conformes a este mundo, que no quiere decir, no quiere decir conformado como, estás conforme, no, sino no te hagas como el mundo es. Eso es conformado, es una palabra de ingeniería. Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Sí? Y por eso es que para todo tengo que hacer ¿qué? ¿Oír a quién? ¿Hacer qué? ¿Hablarme qué? Verdad. Es lo que Susi decía, es no decir, ya esto ya me lo dijo, ya sé qué hacer. Eso es la peor tontería. Es cada vez. Háblame. Ese es el ejercicio. Si algo te llevas de todas estas sesiones, es resuélvete a aprender a vivir escuchando en tu espíritu a Abba. Porque es la única manera en que vas a tener vida. Y entonces, esta verdad establece que la provisión es absoluta, es Dios mismo y con Él todo lo demás. Y tengo que aprender a vivir esa provisión. ¿Sí? Adán y Eva no estuvieron contentos con esa provisión. Y tú y yo podemos cometer los mismos errores. Yo quiero esto, pero no quiero esperar a Dios. No quiero invertirme en lo que Él quiere hacer en mí ahorita. Yo quiero esto ahorita. Y entonces, ¿qué hago? Voy y me lo consigo, según yo, y luego estoy comiendo grava, ¿no? Entonces, tengo que aprender contentamiento con esta provisión que Él es y permitirle que Él me limpie de todo lo que en mí se opone a que Él sea mi proveedor exclusivo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es salud espiritual? ¿Qué hice con mi teléfono? Lo dejé por aquí. Ok. ¿Qué es salud espiritual? Un espíritu sano, espíritu de hijo, ya no estamos hablando del espíritu humano, ese no está sano nunca. Espíritu de hijo sano es un espíritu que es uno con Dios en todo. ¿Sí? Porque no le falta nada. Salud es sinónimo de plenitud. Entonces, en la dimensión en que aprendo a recibir permanentemente, como ese foco lo está haciendo, ¿sí? Permanentemente recibe. Entonces voy a tener salud en mi espíritu. Nada que venga de afuera
incluyendo mi cuerpo físico, eso está fuera de mi espíritu. Por eso tú puedes ver, bueno, debo terminar, nada que venga de afuera va a corromper mi salud en mi espíritu. Entonces podemos ver muchos ejemplos de esto. Primero Jesús, rodeado de corrupción, de gente venenosa, buscando hacerle daño, se corrompió. Porque, recuerda, Dios me ha hecho renacer, no de simiente, ¿qué cosa? Corruptible, sino de incorruptible. Este espíritu que Él me ha dado es incorruptible. Eso es lo que oímos en 1 de Juan 3:9. He nacido de Dios. La simiente de Dios permanece ¿dónde? En mí. Entonces, un espíritu sano es un espíritu que vive en comunión. Vamos a entender comunión. Comunión contiene uno, ser uno. ¿Sí? Aquí hay muchas otras cosas que nos impiden entenderlo y es que, por ejemplo, si hablamos de la práctica de la cena del Señor como la comunión, pues eso ya nos lleva por otro lado. Y si hablamos de comunión entre los hermanos, como el compañerismo, el convivio, eso es comunión, pues también eso nos lleva por otro lado, porque mi comunión con Dios es igual, Él se sienta allá, yo me siento aquí, tenemos una charla y luego ahí nos vemos, ¿no? Pero si entendemos la comunión en verdad del lenguaje de Dios, tenemos que ir a 1 de Juan, capítulo 1, tenemos que ir a Juan 17, escuchar a Jesús hablar de ser uno, ¿sí? 1 de Juan 1 dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, comunión es ser uno. Mi salud depende de que yo permanezca en comunión. ¿Qué es eso? Involucrar a Dios en todo. No darme ya permiso de ser autónomo. A ver si entendemos esto. ¿Con quién has vivido que nunca se va? Exactamente. Por más que quieras, ¿no? Ahí estás. Ok. Y al no entender las cosas que estamos hablando, a Dios lo usamos como usamos al dentista o al tendero, ¿no? Vamos a buscarlo cuando lo necesitamos, según nosotros, ¿no? Porque el humano es autónomo, no considera que necesita a otra persona dentro de él. ¿Sí? Pero el Hijo es completamente distinto. Jesús, Juan capítulo 14, se explica a sí mismo diciendo, yo y el Padre somos, ¿cuántos? Uno. Y entonces Él explica cómo Él vive eso. Él dice, ¿ustedes creen que yo le estoy hablando? No soy yo. El Padre que vive en mí, ¿se dan cuenta? ¿Dónde vive el Padre? ¿Con o en? El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Entonces, eso es la vida en uno. ¿Sí? Juan capítulo 5, Jesús lo explica más todavía. Dice, el Hijo, está hablando de sí mismo, el Hijo no puede hacer nada sin que el Padre le muestre.
Pues imagínate a un hijo humano así, ¿no? Ves a la escuela. Chacho, ya te llevé, ya hemos ido 500 veces, ya sabes el camino, vete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su papá está aquí y él está aquí, son dos. Pero Jesús es otra naturaleza. ¿Sí? Entonces, en su espíritu, él está viendo ¿a quién? Al Padre. El Padre le muestra. Jesús se mueve a lo que el Padre le muestra. Y luego, ¿qué sigue? El Padre le muestra. Tenemos una sesión en los videos de varones que les puede ayudar a entender eso más ampliamente. No tengo tiempo para profundizar. Pero ese es el ejercicio de escuchar. Cuando escuchas en tu espíritu, no solo escuchas, ves. ¿Sí? Ves las cosas que Dios te muestra para que camines en ellas. Y entonces aprender a ser guiados en lugar de aprender a ser arrastrados es la diferencia entre un hijo y un esclavo. ¿Sí? Porque el esclavo vive de amenazas y de promesas, ¿no? Si haces esto, te doy esto. Y si no lo haces, te hago esto. Esto. A veces esto, no importa que me pegue, pero yo... Bueno. ¿Estamos juntos todavía? ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Ok. Entonces, comunión es una constante, ¿sí? Cuando Abba vino a vivir en tu espíritu, en mi espíritu, vino para quedarse. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Jesús por eso dijo, yo estoy con ustedes, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y tengo que aprender, ese es el ejercicio del recién nacido, ¿sí? Es aprender a vivir comunión. Y descubrir que la acción es recibir para vivir y seguir recibiendo para vivir. Ayer hablamos un poquito de eso tú y yo, Francisco. Si no aprendo a seguir recibiendo, ¿qué pasa? Se me apaga la luz. ¿Sí? Y eso nos va a ocurrir en el aprendizaje porque estamos acostumbrados a, tú nomás dime, Señor, y yo voy, ¿no? Y otros dicen, tú nomás ponme donde hay, yo agarro. Pero la vida en uno se vive en comunión. Nunca hay separación, nunca, nunca, nunca. La única separación que Jesús y el Padre han tenido fue en la cruz. Porque Él fue hecho pecado y tuvo que ser juzgado como tal y condenado y la sentencia ejecutada. Y eso fue la ruptura que ocurrió una vez para siempre. Pero de ahí en fuera, por la eternidad, el Verbo y el Padre y el Espíritu son uno. ¿Sí? Indivisibles. Bueno, como hijos tenemos que vivir esa indivisibilidad. Vamos a entenderlo un poquito más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando eres novio con alguien o novia de alguien, pues se ven de vez en cuando, ¿no? ¿Sí o no? Y luego cambian de opinión y dicen, vamos a cortarla, ¿no? Ya no. Y la cortan, ¿no? ¿O no? Sí, la cortan ella. Pero cuando se casan, se supone, ¿verdad? Juran
ante Dios, la Virgen y todos los demás, que es para cuánto tiempo. Hasta que, ¿qué? Sí, porque incluyen a la muerte, ¿no? O sea, tiene un medio de escape en el contrato. Entonces, todo cambia, porque ahora vas a vivir con tu cónyuge y se crea un tipo de indivisibilidad, ¿no? O sea, vives donde vive la otra persona y te vas a trabajar, pero ahí regresas y tus decisiones afectan a la otra persona y viceversa. Y es una vida diferente que cuando eras tú nada más, ¿sí o no? Los casados, por favor, los que no se han casado ni opinen, nomás oigan. Claro, y imposible humanamente, es eso de que hay parejas totalmente unidas, eso no. Se aguantan, se soportan, se toleran, negocian sus términos, aprenden a la diplomacia, los buenos aprenden a ser buenos diplomatas. Pero con Dios, cuando Él viene a vivir aquí adentro, es para siempre. ¿Sí? Y ahora tengo que aprender a vivir indivisible. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo a pensar por mi cuenta? ¿Estoy en comunión o no? Si me pongo a hablar conmigo en lugar de con Él, ¿estoy en comunión o no? Cada vez que yo me encuentro haciendo algo solo, cada vez lo siento más feo. O sea, el apagón es más drástico en mí. Ya no lo quiero. Porque si vivo comunión, soy vivificado. No importa cuál sea la solución, cuál sea la respuesta. A veces necesito ser corregido en muchas cosas. Sí, pero la corrección de mi Padre no me lastima, no me denigra, no me avergüenza, me da vida. Por eso en su palabra Él me dice, si amas la corrección, amas la vida. Entonces, particularmente donde sé que yo he fracasado, que si me voy por aquí ya sé lo que va a pasar, ¿les pasa eso? Necesito vivirlo en comunión. Si me encuentro siendo tentado, necesito vivirlo en comunión. Lo que sea. ¿Sí? Si puedo ser tentado por pecado, es porque aquí adentro todavía hay cosas que se conectan a eso. ¿Quién me va a limpiar de eso? ¿Yo o Él? ¿Qué necesito? Comunión. Padre, mírame. Se me van los ojos, Padre. Lo que sea. ¿Te das cuenta? Vivir comunión. Le dejan al abuelo la niña de 3 años y le dice la hija, papá, no te preocupes, ella ya sabe ir al baño, nada más que te avise y ella se atiende. Y dicho y hecho, la niña necesita ir al baño y le dice al abuelo y él le dice, pues ya sabe dónde está. Y la niña se tarda y se tarda y se tarda y se tarda y el abuelo toca y ¿estás bien? Y la niña no contesta, entonces él dice, voy a entrar, necesito. Ya sale la niña, abre la puerta y todo está batido.
El abuelo reacciona humanamente. ¿Qué hiciste? Mira esta porquería. Y aquí adentro, Abba le dice, así eres tú, cuando no me dejas servirte. Y en ese instante es vivificado, ¿sí? Porque en lugar de ver porquería, él ve a la niña y puede vivir amor con ella y puede vivir algo divino, ¿sí? Y entonces se dedica a limpiarla y asegurarle que es amada. Y él me contó, mientras más limpiaba yo, más gozo salía, más amor salía de mí. Y esa niña sabe que la amo. Tienes que vivir eso con tu papá. Dejarle entrar a tus porquerías para que las limpie. Y ya entramos a este punto. ¿Cómo soy traído a libertad? Soy traído a libertad cuando me presto a que Abba me sirva, me limpie, me corrija. Hebreos dice, ningún hijo va a carecer de corrección. Y obviamente entendido humanamente esto da miedo, ¿no? Porque híjole, si mi papá me agarraba a golpes y me dejaba todo marcado, cuando Dios me agarre, ¿qué voy a quedar? Pero sí entiendo que mi Padre es amor y que corrección en su idioma, verdad, no es castigo, sino es esa acción que el abuelo vivió, es limpiarme, es enderezarme, es quitarme las cosas que me esclavizan, es amarme de a de veras, es verlo como Él se goza. Con que yo le permita limpiarme y servirme. Un hijo que no es servido por su padre no conoce a su padre. Toda libertad nos ha sido dada. Es como ya todo nos ha sido dado. Segunda de Pedro 1 empieza diciendo eso. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad te ha sido dado. Ya. Pero si yo tengo esclavitudes aquí adentro, ¿sí? ¿Puedo disfrutar de todo? No. ¿Qué hace el avaro? ¿Disfruta de su riqueza? No puede. ¿Por qué? Porque es esclavo de la avaricia. ¿Qué hace el envidioso? ¿Disfruta de la bendición? No. ¿Te das cuenta? Entonces, ser traídos a libertad es el proceso que se vive en comunión, o sea, todo esto es progresivo. Tengo que tener espíritu de hijo, tengo que aprender a comer, tengo que saberme provisto, tengo que vivir en comunión y entonces puedo ser traído a libertad.
Porque si no me sé hijo, pues todo intento de corrección, no, me escapo, o sea, que se queden los tontos, ¿no? Patitas para qué las quiero y ahí voy. No, que Dios me vaya a corregir, no, olvídate, mejor le sigo como estoy. Pero si empiezo sabiéndome hijo y Él me convence de eso, y entonces llego al punto de la confianza, de abrirme con Él y decirle, está bien. La niña temía y el abuelo resultó lo que ella temía al principio, ¿no? Pero intervino Dios y mi amigo humilló su corazón. Y eso lo cambió todo. Pues con Dios no tienes que descubrir por tu propia vivencia que Él no va a pegar de brincos y de gritos. Él ya sabía lo que está ahí atrás de la puerta, ¿sí? El abuelo de la historia no sabía, pero tu papá ya sabe que hay allí. Lo ha sabido siempre. Pero no va a violar tu derecho a que seas tú quien abra esa puerta. Y que la dejes abierta, porque si la quieres cerrar a la mitad, Él se detiene. Eso es como Dios nos hace hijos, ¿sí? A la buena, no a la mala. Blanquita. Quisiera compartir una vivencia que tuve con papá estos días y que va acorde a lo que papá está hablando. Hablar del amor, de la forma en que particularmente él me trata como hija. En mi trabajo todo ha cambiado, la tecnología ha revolucionado y personalmente siento que me ha superado. Aparte de posiciones de los jefes y circunstancias. Entonces me he sentido muy rebasada. Me han encomendado tareas que son como a mí como persona, como humano, o poniéndome en la posición de humano. Nos asignaron la tarea, pues las acciones que teníamos que hacer, y yo vi las cosas como de otro mundo. Pero me aboqué y ahora veo que fue en mis fuerzas. Lo hice en mi capacidad. Y vi lo que se tenía que hacer, me apliqué, entre comillas, y lo hice. Y entonces platiqué con papá y le dije, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya nada más me faltaban unas cuantas cosas. Pero mi jefe me dice, oye Blanquita, ¿cómo vas en tu trabajo? Pues ya, jefe, ya casi termino. A ver, déjame ver. No siendo que había yo manejado mal la tabla dinámica, que los que son informáticos aquí han de saber de qué estoy hablando. No sabía yo manejarla. Y resulta que no había yo hecho ni un
1% de la tarea encomendada. Mi primera reacción fue contra mi padre y decirle, me engañaste. Mira todo lo que hay que hacer. Tengo 3, 4 días, pienso pedir uno que fue ayer. ¿Qué voy a hacer? Me engañaste. Dejó pasar un tiempo y me respondió, hija, ¿crees que eso hay en mí? Eso me desarmó, quitó todos los argumentos que yo podía tener. Y me dijo, ¿crees que eso hay en mí? Volvió a repetir. Le dije, no, papá, yo sé que no lo hay. Yo sé que tú no tienes eso, no puedes engañarme. Lo que enseguida hizo fue, ven, darme un abrazo. No me dijo, me estás acusando. No me dijo, ¿sabes qué? Esto no es correcto. No me dijo nada. Lo que pude hacer es, con el día de ayer dije, ¿sabes qué? Lo voy a pedir. Y yo a ti te dejo lo demás. No he hecho gran cosa del trabajo que se me encomendó. Tú sabes. Yo voy a ir mañana a recibir, o sea, el día de ayer. Y tú te encargas de lo demás. Porque te creo. Me pongo en esa posición. Me has dicho, soy tu hija. Tú lo vas a hacer. Ese es el testimonio que puedo compartir. Gracias, Blanquita. Pues tu testimonio nos lleva a la vivencia, ¿no? Aun cuando, como tú mencionaste ahorita, hoy te das cuenta que empezaste a hacerlo en tus fuerzas y demás, que es fuera de comunión, pero ante la noticia, ¿qué haces? Hablas con tu padre, enojada, como quiera que sea, restableces comunión, y eso es el secreto, ¿sí? Porque lo que vas a encontrar en él no es un pleito. Ah, ¿me vas a hablar así? Pues déjame demostrar de quién soy yo. Eso no ocurre. Lo que ocurre es, se te ofrece vida una vez más. Y puedes vivir lo que sigue como hija, ¿no? Viviéndolo, no muriéndolo. Entonces, este es el punto de ser hechos libres. En ti y en mí, ninguno de nosotros tenemos noción de cuánto trabajo hay que hacer para que seamos completamente libres. O sea, no tenemos idea de lo que hay aquí adentro que necesita ser transformado. Pero nuestro Padre no tiene idea, Él sabe. Lo sabe todo, lo sabe perfectamente y nos corresponde a nosotros aprender a confiarle. Y eso es un proceso, ¿sí? Porque en nuestra existencia humana aprendimos a temer. ¿Sí o no? Entonces, uno de los regímenes que ya tocamos es la existencia en méritos y luego la existencia en temor, ¿no? Aprendimos a manejar el temor, ¿sí? Todo niño aprende a manejar el temor. Le dicen no, ¿y qué hace? Se la prueba, ¿sí o no? A ver qué pasa. Está aprendiendo a manejar el temor, ¿no? No pasó nada. Manazo, sí pasó.
Luego ya ya aguanta más temor. Entonces, a ver, eso no me dolió tanto. Otro, ¿sí? Y así aprendemos a manejar la existencia humana. Ahora tenemos que aprender a vivir en la divina, donde no hay temor. Nada se maneja por temor. A veces me preguntan, oye, si ya nací de Dios, ¿por qué puedo pecar? Pues no que no. La respuesta es, porque eres libre. Eras esclavo del pecado y no tenías alternativa, era lo único que podías hacer. Ahora ya no tienes que, pero tienes que aprender a ser libre. Tienes que aprender a elegir vivir, no morir las cosas. Y para aquellos que todavía no entienden qué cosa es pecado, Dios lo define así: todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, vamos a suponer que yo hago algo bueno, ¿sí? Algo bueno, lo más bueno que te puedas imaginar. Voy y lo hago. Pero no es lo que mi padre me dijo que hiciera. ¿Qué pasó? Es pecado. Yo con eso nos quitan lo santurrón, ¿no? No, yo no. Yo ya no digo mentiras. Yo ya no. Olvídate de eso. Vivir la vida de Dios se vive en comunión, nada más. Fuera de ella es pecado. Entonces, vivir escuchando, vivir recibiendo para poder brillar, para poder ser hijo, pues es esencial. Cuando sales del vientre de tu madre, ¿qué tienes que hacer para seguirle aquí? Respirar, ¿no? Si no respiras, no pasó nada, ¿cierto? Pues haz de cuenta que respirar en la vida de tu espíritu es igual a comunión. ¿Sí? Debe ser algo que hacemos autónomamente. Y eso necesita un cambio de mente. Porque el raciocinio humano es cómo le hago, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Y eso es una respuesta instantánea. Y en la vida de Dios tenemos que cambiar eso porque ya no estamos solos. Y decimos, Padre, ¿qué me muestras? Ya no hay cómo le hago. Es, Padre, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿te das cuenta? Es un cambio sencillito, pero con consecuencias enormes. Y eso es aprender a ser guiados. Si aprendo a vivir en comunión, entonces todo lo que me ha esclavizado, mira, de ninguna manera estamos hablando de un cuento de hadas aquí, ¿de acuerdo? O sea, nada de esto es mágico y nada de esto es místico y nada de esto es, no, esto es tangible y pragmático como no hay otra cosa. Dios en realidad viene a vivir en ti. Y no viene a estar de flojo, ni de juez, ni de verdugo. Viene a darse. Y entonces hay que aprender a recibirle. Y hay que aprender a vivir comunión. Y si aprendo a vivir comunión, entonces todo lo demás va a ser consecuencia de. Si Dios me dice, dale para acá y aquí hay una catástrofe, ¿quién es responsable de? No. Pito. Si Dios me dice, dale para acá y aquí hay una catástrofe, ¿quién es responsable?
¿Sí? A ver, ¿es cierto eso que Dios puede hacer cosas así? Pues vamos a ver a Jesús, ¿no? Los salmos nos explican qué sucedió antes que Él viniera. ¿Sí? Nos dicen que Él le dijo al Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado, por tanto me preparaste cuerpo. Y vino con ese propósito. ¿Sí? Entregado como siempre a su papá, en uno, viviendo comunión. Entonces Jesús no era adivino, él sabía todo lo que iba a ocurrir allá y pues para él era un jueguito de nomás me hago a un lado y pasa la flecha que me iba a matar y ya no me mató porque yo ya sabía que venía. No. Él vive la misma vida que tú y yo tenemos que vivir. Ser guiado. ¿Dónde está eso? Lucas 4, Mateo 4. Dice que Jesús fue llevado, no fue solo, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué tal? No, hermana, perdónenme, pero no. Dios nos guía a su verdad. Y si seguimos eso, vamos a aprender verdad. Cuando le damos por nuestro lado, Él no nos va a obligar, vamos solos. Y Él, bueno, si somos guiados por Él, Él quiere que vivamos esa lucha con Él. Ese es el Salmo 23. El Salmo 23 habla de lo bonito y habla de lo feo. Pero todo está condicionado a Jehová es mi pastor. ¿Qué hace el pastor? Bueno, el pastor del que habla guía, no arrea. ¿Sí? El pastor del que habla va adelante y las ovejas van siguiendo. ¿Sí? Y por eso hay la oveja descarriada, porque pues él va caminando y la que se va por otro lado, se fue por otro lado y resulta con la pata quebrada. Y entonces, ¿qué hace el pastor? Pues la levanta y la ama. Pues claro, toda decisión tiene una consecuencia. Por eso, si entiendes lo sencillo de esta vida que nos ha sido dado, es la vida más poderosa que existe, pero es sencilla. ¿Sí? Sin espíritu de hijo no funciona. Sin vida no funciona. Y sin comunión no funciona. Ya acabamos. Con espíritu de hijo sí funciona. Con vida sí funciona. Y en comunión funciona de maravilla. Y el Salmo 23 dice, tú me llevas por pastos delicados y me haces reposar, o me haces descansar junto a aguas de reposo y también me llevas al valle de la sombra de muerte. Pero tú me llevas. ¿Sí? ¿Por qué necesito ir allí? Porque antes yo le temía a la muerte. ¿Cómo crees que voy a ser hecho libre del temor a la muerte? Pues confrontando a la muerte. Como hijo. Cuando se ha llevado allí es porque mi padre sabe que es tiempo. Ok, ahora vamos a quitarte este temor a la muerte. Vamos a que compruebes que no tiene dominio sobre ti. Cuando lo vives con Él y sales hecho libre, que venga la muerte otra vez, ¿tú qué haces? Ya no pasa nada. Eso es libertad. ¿Sí? Libertad no es un cucuyo donde estás allí, no pasa nada. ¿Sí? Estás así envuelto y no pasa nada allí, pues todo está bien porque no pasa nada. Libertad es que pase lo que pase, aunque los montes rujan y las
los mares rujan y los montes se vayan al mar y no sé qué tanto, aquí no pasa nada. Eso es libertad. Por eso Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero no dijo vas a estar afligido. Dijo, yo te doy mi paz para que compruebes que la aflicción del mundo ya no eres esclavo. Puedes ver eso en Esteban. ¿Sí? Esteban, ¿quién vio que lo mataran? Saulo de Tarso. ¿Sí? Y él vive algo divino en todo ese evento. Al grado que su cuerpo brilla, su rostro resplandece. Y apedrean su cuerpo y lo matan, cuerpo físico, pero aquí adentro, ¿sufrió Esteban? No. Ahora, hasta que no vivas tu liberación del temor a la muerte, pues eso parece cuento de hadas, pero no es cuento de hadas, es historia de Dios. Entonces, por eso es que nuestro Padre nos dice, ¿sabes qué? Tus situaciones no son problema para mí. Yo me voy a encargar de que todas sean transformadas en bendición. Dame chance. Permítemelo. Luis. Creo que en Hebreos dice que a nadie nos agrada la disciplina del Padre, ¿no? Y ahorita que hablabas del Salmo 23, esos valles de sombra de muerte, no necesariamente es muerte, ¿no? Hay muchas cosas y hay valles que pueden durar años, pero humanamente uno quiere automáticamente saber cuándo va a acabar y eso es imposible y nos lleva a una dependencia total de él, ¿no? O sea, hablabas de muerte, pero puede ser orfandad, ¿no? Puede ser tristeza, puede ser alguna enfermedad, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es esa dependencia total de que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Y al menos de una manera personal, en esos valles, en los valles, a veces los queremos que sean de una cuadra, pero no, hay valles que son de kilómetros y kilómetros y no ve uno cuando acaba, ¿no? Pero si sabemos que Él es fiel para cumplir lo que ya prometió, solamente tenemos que confiar y seguir caminando, ¿sí? Porque si no, uno se desgasta y te puedes quedar muerto a medio valle. Entonces, es una... Y no necesariamente disciplina, sino es parte de ese proceso de madurez de hijo. Era el comentario. Gracias, Luis. Pues, gracias. Comentando sobre lo que has dicho, tenemos que entender que muerte es la existencia humana, ¿sí? Y el chiste o el propósito de nuestro Padre en que pasemos por ahí, muchos de esos valles son de nuestra propia hechura, ¿sí? Porque no hemos sido guiados, pero es la oveja descarriada que pues ya metió la pata y se cayó en el precipicio, ¿no? Y la buena noticia es que este pastor no abandona a las ovejas, ¿sí? Y por eso, como consejo y como tu hermano te digo, no aceptes otro pastor. O sea, si él es tu pastor, deja que él te pastoree. Y no nos metamos en más asuntos al respecto. El chiste es que cómo te pastorea él, pues él pone a personas con las que él quiere pastorear tu vida. Bien, pero la parte íntima es el punto, ¿sí? Hoy a mí me es concedido compartir de estas cosas, pero el que las va a cumplir en tu vida es Él. ¿Sí? Yo no puedo cumplirte eso. Yo no puedo estar en ti. Y si estuviera en
en ti, hay de ti, ¿no? Pero Él está en ti para cumplir. A eso vino, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Y entonces, Él que lo ve todo en mí, en ti, y que sabe y conoce perfectamente quién Él es, quién es Jesús, y la promesa ha sido hacerme igual a Jesús, ¿de acuerdo? Hecho conforme a la imagen de Jesús, quiere decir idéntico a Jesús. Entonces Él ve que tienes todo esto que no es Jesús, y te falta todo esto que es Jesús. Entonces tengo que hacer que eso se conforme. Pero es un proceso de confianza. Y esa confianza no va a ocurrir si no aprendo a vivir en comunión. Y mientras no aprenda a vivir en comunión, que es comunicar lo mío y lo suyo, ser uno, entonces pues ahí voy a estar atorado. Y algunos valles los hago largos, algunos son largos y algunos los hago largos. Ven al pueblo de Israel, era un viajecito de unas 2 semanas. Lo hicieron 40 años y se murieron en el desierto, pero por su necedad. Entonces, muchos hemos alargado, yo en lo personal puedo decir muchos valles los he alargado, terriblemente. Y por eso Jesús dice, hablando otra vez de la ruta corta, es recibe la adopción, sé bebé, sé recién nacido, sin pretensiones de nada, aprende a comer, aprende a vivir en comunión, aprende a confiarle a tu papá, deja que él haga lo que él va a hacer y disfruta el resultado. Esa es la ruta corta. Todo lo demás la larga. Bien. Vamos a ir a comentar en la comida. Tomás, no te dejamos con la palabra en la boca. Permíteles aquí a los hermanos que se acomoden, porque soy campirano, no revolucionario. Y me tocó vivir experiencias pues muy bonitas en el campo, ver los verdes prados, ver los valles de sombra de muerte, y ver los rebaños. Y tu palabra que mencionabas cuando decías que el pastor guía a su rebaño, el pastor no arrea su rebaño. Una gran verdad. No fuimos poseedores de hatos de ovejas, o sea, de ese tipo de rebaños. Más, sin embargo, sí de ganado, de vacas, de toda una serie de grandes hatos de ganado. Pero me edificó mucho escuchar esto y que a esa gente que está remontada en los lugares más inhóspitos, sin saberlo, con que le pongas un poquito de sal a su vida, serían muy edificados, porque dentro de sus aparentes costumbres viven con los animales en una condición tal que simplemente aplican a sus vidas, como en este caso estas palabras que tú mencionaste y que papá nos está haciendo llegar a través de tuyo, edifica nuestras vidas. A la vaca más bonita, a la vaca probablemente más vieja, porque no puedes hablar de la vaca más inteligente, se le ponía una campana, un cencerro le llamábamos. ¿Y sabes qué? Al ir caminando esa vaca y ir sonando ese cencerro, todo el hato de ganado seguía a esa vaca. ¿Sí? Y realmente eso para mí fue algo especial. Gracias, ¿Sí? Tomás. Muchas gracias. Pues esa campana la lleva Jesús. Él es el camino, ¿sí? Y Él es el camino vivencial. ¿Sí? Él te dice, mírame a mí, tú eres lo que yo soy. Eso es lo que Jesús te dice. ¿Escuchaste?
Yo soy hijo, tú eres hijo. Vive lo que yo estoy viviendo. Sencillo.